Bueno, qué bien, qué ilusión, tía. Esta vez normalmente el podcast suele ser en casa de sobre todo las invitadas, pero bueno, esta vez qué bien recibirte en nuestra casa, espero que estés súper a gusto. Me hace un montón de ilusión que estés en el Y a mí. podcast, porque tengo muchas ganas de esta charla, tía, porque creo que tienes una voz muy necesaria. Sí, sí, de verdad, o sea, como que te lo digo en serio, tía. ¿Necesaria o incendiaria? Pero, o sea, igual ambas cosas, tía, porque es verdad que hace falta un poco de crítica desde dentro, pero yo creo además que no está reñido ser incendiaria con que sea una crítica constructiva y que sirva para generar cosas más allá de destruir. Entonces, creo que es una cosa que tú haces muy bien y que te sales solo, o por lo menos es la sensación que yo tengo. Entonces, bueno, la primera pregunta, para no enrollarme yo, es ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién Ay, eres? Dios mío, qué pregunta más difícil. Pues solo una chica. Solo soy una chica. Pero que en plan te cuento así mi biografía, mi vida o cómo me defino. O sea, hay gente que lo lleva mucho por el trabajo, hay gente que lo... O sea, es una pregunta que al final cada una respondemos un poco con lo que nos identifica. Pues bueno, soy muchas cosas. Soy fem, por supuesto, soy bisexual, soy madre, soy periodista, sí, todo eso, ¿no? Alguien que no quiere renunciar a... No quiero ser definida solo por el trabajo, tampoco quiero estar definida solamente por mi maternidad ahora, tampoco por la pareja que tengo, entonces es como, bueno, pues una criatura así un poco híbrida, oscura y luminosa a la vez. Todo eso soy, no sé si sirve. Sí, sí, tía, claro que sirve. En todas las etiquetas, yo creo que todavía vivimos en una sociedad en la que la palabra fem está súper denostada en el sentido que la gente no le da un sentido político, sino que simplemente hay una parte de la norma. O sea, es como la sensación que tengo yo, Sí, que guay, si estás de acuerdo o no, si quieres lo podemos hablar. seguramente sí. Pero yo desde fuera veo como que desde la norma es como, ay, qué bien, ¿no? Porque es como han entrado por el aro de lo que queremos y desde el feminismo o algunas facciones como que está ese rollo de nos habéis traicionado porque habéis entrado dentro de la norma, ¿sabes? Y yo creo que no, pero si quieres, dilo tú, como mujer que lleva esa etiqueta de fem, ¿cómo lo ves tú, sabes? Pues sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y yo creo que... Es que, o sea, creo que hablar de lo fem es muy difícil porque la gente no entiende, o sea, no considera que la feminidad sea como ni siquiera un lugar de enunciación, ¿sabes? O sea, no es como decir soy lesbiana o soy gay o sea, es como una expresión de género que además no es soy marica, soy drag, soy travesti, soy una mujer trans, soy... No, es como algo que es como... Una mujer cis femenina es como decir la lluvia moja, ¿sabes? Es como si estuvieses diciendo una obviedad y como si estuvieses reivindicando el Día del Orgullo Hetero. Entonces, claro, es como muy difícil porque ya de primeras la gente pues como que tiende a fruncir el ceño rollo este discurso tan descafeinado y en realidad la feminidad es algo primero es complejo, no hay un solo tipo de feminidad y segundo, a mí o sea, me interesa mucho ahondar precisamente en las cosas que se dan por hecho, en lo que consideramos la norma, ¿no? Y que está ahí como algo que no hay que estudiar precisamente porque como es la norma, es lo que está para todo el mundo y en realidad eso es lo que más hay que desbaratar, porque en realidad si tú te pones a desbaratar la feminidad te das cuenta de lo compleja que es, de cómo se impone, de cómo se castigan las mujeres si se pasan de feminidad, si no llegan a feminidad también, ¿no? Si por ejemplo son masculinas o no son femeninas en un modo que se esperaría, cómo la cultura de la violación tiene muchos mitos y creencias que están arraigados en la feminidad por la ropa que te pones, por cómo te movías, todo eso, o sea, parece una obviedad, pero en realidad no lo es, porque cuando te pones a desbaratar te das cuenta de que la violencia de género no es solamente hombres ejerciendo violencia sobre mujeres, es la supremacía de la masculinidad sobre la de la feminidad. Y yo voy a decir aquí una cosa, por eso decía lo incendiaria, porque en realidad me da mucha rabia cuando, por ejemplo, con la violencia intragénero, siempre insisten en que la violencia intragénero no tiene la misma raíz que la violencia de género. Y eso es mentira. O sea, la violencia intragénero tiene la misma raíz que la violencia de género, que es la supremacía 100%. masculina sobre la femenina. Y en la mayoría de situaciones de violencia intragénero que se dan es una pareja de un rol más masculino, dijéramos, ejerciendo violencia sobre una pareja de rol más femenino. ¿Qué pasa? Que la violencia de género es mucho más prevalente porque la mayoría de hombres
no solo se consideran masculinos, sino que además construyen toda su identidad en torno a esa masculinidad y además a un tipo concreto de masculinidad. Y que las mujeres, es verdad que mayoritariamente muchas son femeninas de alguna forma, de muchas formas, pero de alguna forma. Entonces, digamos que esa supremacía es como muy evidente. Pero cuando hablamos de violencia de género tiene todo el sentido, porque estamos hablando de roles de género, de expresión de género y de una serie de cuestiones que están articuladas en base a lo masculino y lo femenino. No solamente porque tengas pene y vagina, o sea, no es una cuestión de sexo, es una cuestión de cómo se ha construido el género precisamente. Entonces la violencia intragénero tiene la misma raíz. Entonces cuando te pones a desbaratar te encuentras en lugares realmente incómodos, pero que es necesario. Y es como eso que tú crees que es tan descafeinado y que das tan por hecho, ¿no? Que la feminidad es una imposición y que la mujer será libre cuando, ¿no? Digamos, como se deshaga de la feminidad. Primero, es mentira. Segundo, roza la terapia de conversión, porque muchísimas personas tienen como expresión de género la feminidad. Y tercero, no sé qué decir de tercero, pero que está mal. O sea, que es como, ni es tan descafeinado y además es como obviar una parte muy importante de la fotografía completa de la situación que hay ahora en cuestión de género, simplemente porque tú consideras que con hacer ese diagnóstico ya es suficiente. Y luego aparte hay una cuestión no solamente de que sea importante a nivel discursivo, de diagnóstico y demás, ¿no? Hablar de la feminidad para que el feminismo avance, ¿no? Poner estas cosas sobre la mesa, sino que además es que es una expresión de género tan válida como cualquier otra. Entonces, primero que es muy compleja, es variada, es amplia, y segundo que a mí no me da la gana que exista como esa especie de sexismo por oposición de si se te lee como mujer o te defines como mujer y performas la masculinidad, es como genial, de estás como, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como estás empoderada, eres más feminista, porque precisamente, ¿no? Como que estás yendo contracorriente, ¿no? A diferencia de lo que se esperaría de ti. Y sin embargo, si eres una mujer que, digamos, como que, pues eso, articula su identidad de género en torno a la feminidad, o que su core es la feminidad, es como, o no lo dices, ¿sabes? O sea, la performas igualmente, pero no la reivindicas, pero si la reivindicas eres literalmente pues una traidora del feminismo y de los derechos de las mujeres. Y en realidad la feminidad es para todo el mundo. O sea, quiero decir que no es solamente una cosa para las mujeres cis, es que literalmente es para todo el mundo. Y cuando hablamos de las nuevas masculinidades, yo aquí te estoy sacando No, es que voy como acumulando cosas porque es como, vale, esto, es que las nuevas masculinidades no existen. Las nuevas masculinidades son personas u hombres en su mayoría que se identifican con lo masculino y que empiezan a performar lo femenino, hacer que forme parte de su identidad, incluso, ¿no? Como no considerarlo inferior. Entonces, las nuevas masculinidades es Pedro Pascal, pues con unas uñas pintadas, con un traje, pues con el pelo recortado, ¿sabes? Porque le preocupa su expresión de género, con unas maneras, con un sentir, con una percepción de la feminidad, unos cuidados hacia las mujeres o personas femeninas que le rodean, y en realidad es una inclusión de la feminidad, aunque no te defina, pero como parte de ti, de estar y habitar el mundo. Entonces, las nuevas masculinidades no existen, son en todo caso hombres sensibilizados a cómo la supremacía masculina subordina a la feminidad. Es que ya con esto da para hablar toda la hora, tía, porque lo que has dicho, al final, es que es cierto y además, por ejemplo, esa posición te coloca en que tú, si vas así a una junta de accionistas de señores de derechas, te van a hacer menos caso porque, ay, mira la femenina, pero es que si vas a una asamblea llena de bolleras o de bis, a una ocupa, probablemente también digan, ¿qué va a decir esta? Porque mírala. Entonces al final es verdad que os coloca en una posición de decir, hostia, todo el rato, ¿no? Reivindicando que, hola, no, tengo algo interesante que decir. Y luego lo de la violencia intragénero, tía, es tal cual, o sea, yo creo que la raíz es la misma. Por eso no va en contra de la violencia de género, porque es como si es que es lo mismo, o se dice, ¿no? Mismo perro, distinto collar. Y los roles son los mismos. Y claro, si tú cierras los ojos y no sabes de quién es la voz, la manera de tratar, el de control, es lo mismo. Y lo que dices tú también, que no es necesariamente un tipo de masculinidad o feminidad, que no tiene que ver a lo mejor con la expresión de género, que igual la pava que ejerce la violencia tiene el pelo largo y tal, pero luego ves las dinámicas y dices, tía, si es que esto si lo hiciese un señor o al revés. Y claro, este melón yo creo que no lo abordamos porque nos resulta incómodo, pero es que no abordarlo es dejar el campo abierto para la ultraderecha.
que es Por- lo que se ¿Qué es ha lo que está hecho, pasando? Claro, y que, tía. bueno, y que tenía, o sea, entiendo que había había un sentido. Cuando tú vienes de como tener que estar como peleando cada mínima cosa y venimos de un momento en el que efectivamente, o sea, la mayor prevalencia es de la o sea, violencia de género de hombres cis contra Incuestionable. mujeres cis y trans, pero principalmente de hombres cis. O sea, es normal que eso se ponga en el foco y que haya que legislar y que haya que nombrarlo de una manera específica y que haya incluso que tipificarlo en el Código Penal. 100%. Pero claro, es como que la batalla discursiva, la manera de ganarla es negar la raíz de la violencia de género, incluso negar la propia posibilidad de hablar de la violencia de género, porque si no sería darle la razón a Vox cuando dice que la violencia no tiene género. Y es como, no, efectivamente sí tiene género, masculino sobre femenino. Y además es muy probablemente, por lo que te digo, por las dinámicas de los hombres cis, en su mayoría se identifican con la masculinidad y además porque está muy penalizado que tú seas un hombre cis y no te identifiques con la masculinidad. Entonces está todo pensado para que todo sea leído en clave de hombres masculinos, mujeres femeninas, que ya eso en sí mismo es una forma de violencia estructural, que ya eso en sí mismo es una forma de imposición de la masculinidad y de la feminidad, de hacer que las mujeres estén en un lugar muy concreto para que puedan ser identificadas como sujetos subordinados frente a los hombres. O sea que todo tiene un sentido, pero hay que explicarlo. Entonces creo que nos han faltado herramientas precisamente de investigación de cómo opera la femfobia y nos hemos encontrado solamente ante una narrativa que si bien era cierta y acertada y que era valiosa, le faltaban muchos matices. Entonces, claro, cuando tú no entiendes cómo opera la femfobia y no estás haciendo esa lectura, y para ti perspectiva de género es solamente analizar hombres como variable sexo frente a mujeres variable sexo, pues claro, te faltan herramientas para poder meterte en ese jardín sin equivocarte, sin meter la pata, porque claro, si tú no estás entendiendo todo lo que estoy explicando, que son unas pinceladas, pues claro, cuando Vox te dice, entonces la violencia no tiene género, pues claro, tú te quedas como... Con ¿sabes? lo fácil Como, que es desmontar el argumento si tienes lo que dices tú, las herramientas para claro, desmontarlo. Pero ahora sí que yo creo que es el momento porque ya como que hay ciertas... Como que lo urgente, lo que dices tú por las cifras, es decir que evidentemente había un terrorismo machista que consistía en hombres cis asesinando a mujeres cis trans. Pero una vez que ya dentro de los espacios seguros del feminismo y los espacios LGTBIQA+, eso yo quiero pensar que ya está instalado, o sea, que no hay que explicarle a... que igual sí, pero bueno, yo quiero pensar que ya está instalado. Vamos al siguiente paso, que es eso, explicar que la violencia intragénero existe y que es una caricatura o un retrato absoluto con diferentes personajes de la violencia de género, tía, porque si no al final te encuentras que las noticias de cuando hay un asesinato de un hombre y ves que lo ha matado su pareja, que también es un hombre, solamente están en los medios de derechas. Y en los medios de izquierdas a lo mejor lo encuentras, pero no te dicen que el asesino era otro hombre, que es como, nos tenemos que poner ya con esto, porque si sí, no, nos claro. va a devorar. Y sobre todo ya no solamente por una cuestión del relato mediático, sino es que literalmente es gente que necesita atención y que necesita recursos. Y eso no significa quitar recursos a la violencia de género, que es la violencia más prevalente, insisto. Es que ya el hecho de que tenga que estar todo el rato insistiendo en esto para que no se me haga un Noemi out of context es muy sintomático de la situación que vivimos. Pero yo como mujer bisexual efectivamente quiero poder hablar de estas cosas porque, o sea, precisamente por mi identidad, por ser fem y ser bisexual, la violencia que puedo sufrir tanto por parte de hombres como por parte de mujeres, aunque la mayor probabilidad sea por parte de hombres, pero existe también. Puedo sufrir, tengo más posibilidad de sufrir violencia de género como de violencia intragénero. Y luego está la cuestión de la violencia sexual, por ejemplo, que sufren los hombres. O sea, por supuesto que las mujeres sufren muchísima más violencia sexual, pero es que los hombres maricas, o sea, literalmente para ellos es un correctivo de su feminidad. O sea, es una manera no solo de feminizarles, sino de recordarles que su feminidad es errónea. Y eso se hace a través del correctivo, que es la violencia sexual. Y eso existe, entonces es como, es que nadie está diciendo que haya como que evaluar las problemáticas y decir cuánto peso tiene cada una, sino diagnosticar el problema y ver qué recursos podemos poner a disposición de cada colectivo. Pero eso, o sea, eso existe, aunque sea una verdad incómoda. Y por supuesto hay que dotar de recursos a la violencia sexual hacia las mujeres porque es mayoritaria, es más prevalente por todo lo que acabamos de explicar.
pero que eso está ahí y negarlo, además negarlo de una manera muy zafia que se hace a veces, que es, ya, pero ¿quién lo hace? Otros hombres. Es como, entonces, o sea, que el agresor sea un hombre minimiza la violencia que sufren. No. Sí, o sea, yo creo que la clave es esa, ¿no? Ver qué posición le das y qué recursos destinas, porque pues igual que yo que sé, las urgencias en la medicina están para urgencias y el médico de cabecera para cuando te duele la cabeza. Evidentemente, que tú digas hay que poner recursos en la atención primaria no significa, entonces hay que quitarlos de urgencias. No, simplemente, claro, o sea, tiene que estar todo cubierto. Y que tiene sentido hacer, pues, analizar, por ejemplo, cuál es la prevalencia de violencia sexual entre hombres, además no solamente por género, sino especialmente por identidad de género, por expresión de género y, Sí, y también sí. por origen. Por edad también, o sea. Claro, o sea, es como... Y eso no significa unificar necesariamente recursos, como propone Ayuso, que eso lo hace simplemente por Por su batalla ideológica. por Sí. su batalla ideológica y por ser una fascista, pero puedes tener los recursos especializados para mujeres y tener luego recursos, o sea, analizar qué necesidades tiene esa población que también está sufriendo ese tipo de violencia, pero que la raíz, o sea, es la misma, o sea, el objetivo, o sea, no siempre el objetivo es el mismo, pero está todo como en una misma constelación. Sí, es como un sistema al final. Claro, es que tú no puedes estar diciendo que es estructural y luego pensar que está todo como súper acotado y que, ¿sabes? Como que lo puedes identificar de manera súper clara y separarlo. Entonces, no funciona así. Entonces, y luego lo que has dicho de si te presentas en un sitio con esa expresión de género, es tal cual. Lo que pasa es que eso también es como muy incómodo decirlo, porque es como que parece que estás atacando a tus compañeras. Pero la realidad es que nosotras, bueno, hablo de Marilyn, ir nosotras, dos pedazos de femmes, sobre todo como muy de encaje, pintalabios, ropa ajustada, muy femeninas, ya automáticamente te sitúan en un lugar como, pues, de subordinación. Entonces es como comprar la idea masculina de que la feminidad implica subordinación. Entonces es como darles la razón a los hombres en realidad. Y me acuerdo, conozco una chica que decía que había un sitio al que a veces iba de Barcelona, que era como pues eso, ocupa, disidente, tal, y que siempre que iba decía, es que me falta pelo y me sobra encaje. Como diciendo, ¿sabes? Debería ir como pues sin depilar y sin pues mi bustier de encaje, pues porque está penalizado. Es una mierda en realidad. Sí, o sea, es una mierda porque efectivamente, o sea, los hombres por supuesto que penalizan a las mujeres que no se depilan. Y por supuesto que hay hay un pasar por el radar de muchos hombres cuando eres una mujer cis femenina. Pero eso no es un privilegio, o sea, eso es literalmente, no es a coste cero, es a coste de que luego ejerzan violencia contra nosotras, porque literalmente piensan que lo estamos haciendo para ellos. Entonces, en el momento en el que les dices, no es para ti, o escapas a su control de alguna manera, es cuando te castigan, con lo cual no es privilegio, es que es a costa de creer que pueden ejercer control sobre ti, y de que les debes sexo, y de que les debes, ¿sabes? Que les debes tu existencia a la suya. Entonces es como... Eso no es un privilegio, el privilegio es a coste cero. No, tía, y además que, o sea, como que creo que tiene que quedar muy claro que el tema de que yo, por ejemplo, pues pueda no prestar atención a la depilación porque me dé un poco igual, que pueda raparme la cabeza tal, no es a costa de decir, y ahora a las que sí deciden depilarse o dejarse el pelo largo, vamos a darles caña. O sea, yo aspiro a que los espacios sean inclusivos, tía, y que haya la misma libertad para ponerte un polo, si quieres, que una camiseta que ponga, yo qué sé, un mensaje político, porque si no, ¿qué estamos construyendo? Al final es lo contrario, ¿sabes? Pero ¿sabes qué pasa? Que no opera de manera tan fácil. O sea, es verdad que no es gente en plan de, y a las que vienen como un putón verbenero, las vamos a dejar de lado. Es más como... O sea, al final es como una especie de cuidado en negativo que se va aprendiendo. Con miradas, con gestos, y que es el propio hecho de que esas compañeras no quieran revisarse sus prejuicios. Entonces, cuando no te quieres revisar tus prejuicios porque consideras que en realidad tus prejuicios son correctos, que la feminidad es subordinación, que le estás haciendo el juego a los hombres, que te vistes así para llamar la atención, que esa estética no es disidente, que eres una privilegiada, que eres súper normativa, porque en realidad no creen que todo eso sea incorrecto.
Entonces, cuando tú no te revisas esas creencias, de dónde vienen, qué implicaciones tienen, por qué pienso esas cosas de mis compañeras, pues al final lo que se va generando es un pozo que se genera una dinámica que ya aparece de manera orgánica. Cuando tú ya apareces, nadie te va a decir, sino que es como la mirada, un comentario, alguna pullita, ¿sabes? A mí me ha pasado de estar en espacios y pues eso, personas teóricamente no, disidentes, y bueno, a ti seguro que te dejarán pasar, pero como vas así vestida... Wow, bastante violento eso. Es muy violento, ¿No? O sea, es muy violento. Sí, pero ves, yo lo cuento y es como cuando en esa situación que se dio, por ejemplo, me puse a llorar, todas me miraron como... o sea, es una "Ay, cosificación, ya está la nena llorando", ¿sabes? Y es como, en realidad lo que me estás diciendo es que soy como el putón del grupo de disidentes queer, y que vamos a ir a un sitio donde hay 2 porteros de discoteca y que me van a dejar pasar porque soy el putón del grupo te van a sexualizar y entonces van a y que decir, me van a "Esta, sexualizar y bueno, y que pues no haberte vestido así, mira qué fácil lo tienes, que te van a dejar pasar. A nosotras no, porque como somos disidentes... Es que es literal lo que te diría Lo que me diría un señor. señor blanco cisetero de libro de un torrente, Claro, ¿sabes? y la cosa es que seguramente me dejen pasar, pero a costa de pensar que soy un putón, que es lo mismo que están pensando ellas. Sí, tía, y que es un Entonces mensaje que hemos dicho siempre, rollo, es que yo me acuerdo cuando yo era adolescente de si no pagas entrar en una discoteca y tus amigos sí es porque tú eres el producto. Eso era una cosa que era evidente, a nadie se nos ocurría decir, o a mí por lo menos cuando yo ya tuve conciencia feminista, qué suerte que si me pongo un vestido ajustado entro gratis. O sea, creo que eran cosas superadas, tía. y sobre todo como un castigo, porque es una Ya. especie de decir, te has venido así, te hemos dejado de venir con las disidentes del grupo, pero hay que ejercer un correctivo contra ti, que es, tú eres la nota discordante del grupo. Y tú eres la persona que podría pasar perfectamente por una privilegiada, heterosexual, normativa, a la que nosotras en este caso despreciamos. Entonces hay un correctivo de, si quieres ser parte del grupo, no puedes vestir así. Pero luego a la vez, por abrir otro melón, mucha gente de esos grupos también te fetichizan sexualmente. Que eso es otra, claro, tía, porque ahora te iba a ¿Sabes? decir, Porque luego en las el momento, fems, claro. en el momento en que tú además, que a ojos, por entrar como en este pack, ¿no? De los prejuicios y tal, vamos a ir a los prejuicios, pero cualquiera que puede tener como esas lupas de prejuicio, pues además te dirá en plan de, claro, esta heteraza, y tú dices, soy bi. ¡Ah, bi! Ya mira, chica, que te hayas dado 4 besos con tu amiga no te hace del colectivo, a ver si vas a ser tú tan del colectivo como yo, que... Mira cómo voy, que tú y yo somos del mismo colectivo. No, amiga, no, y al final será como una especie de clasismo dentro Totalmente. del colectivo, que es como si tuvieses que sacar tu LinkedIn de, pero ¿cómo has estado? A ver, tu historial de pavas, ¿con cuántas? Sí. ¿Cómo? ¿Qué has Bueno, hecho? es ¿Qué que no has eso- hecho? En la presentación con Tigrillo, Marilyn, o sea, perdón, es Marilyn, yo mirando para allá, pero bueno. Marilyn lo comentó, que era como, o sea, hay una cosa como de retórica incel de cuántos coños te has comido. Es que es muy violento, Que es, tía. claro que es muy violento, pero es como cuando a mí, yo qué sé, un tío me pregunta cuántas pollas te has comido para saber si soy lo suficientemente valiosa o no, o soy una guarra cualquiera que es una fácil y por tanto no merece la pena. O alguien, ¿sabes?, a quien puedes ejercer violencia más fácilmente porque se la merece, porque mira, se está exponiendo al peligro de acostarse con no sé cuántos hombres. Entonces al final lo que estás haciendo es retórica incel, que es preguntar, pues eso, cuántos genitales femeninos me he metido en la boca. Entonces es como una cosa como, primero, ¿a ti qué te importa mi vida sexual? Segundo, o sea, la bisexualidad no se centra solamente en quién te acuestas. Y tercero, hay una cosa que es un poco profecía autocumplida, porque al final esta dinámica, ¿qué hace? Que o Que tú yo, al final te rayas con eso, ¿no? Supongo. que no solo o te sea, rayes, sino que te vas. ¿Y con quién te vas a juntar? Con la gente que te acepta si eres, por ejemplo, como yo, una bisexual, que vive en pareja y que además es un hombre y que además es madre. O sea, es que representó como... Es el sueño de la Iglesia Católica, Total, claro, que, en plan, claro, mira qué mona es, y encima moderna. Para esa gente, o sea, para esos grupos, yo soy Valerina Farm, ¿sabes? En plan... Catequista, esto te interesa Total, dar claro, catequesis a las claro. chavalas. Y yo ni siquiera estoy bautizada, pero... O sea, quiero decir que es como, para ellas represento como todo lo conservador y normativo del mundo. Entonces, al final, como a ti te están diciendo que eres eso, ¿con quién te vas a juntar? Pues con gente que efectivamente es eso, porque
de alguna manera te van a comprender mejor que esos otros grupos. O sea que de alguna manera te expulsan a juntarte con gente que está mucho más apegada a la norma, simplemente porque en esos grupos no eres bienvenida y la norma en realidad está deseando retenerte. Desde la norma te van a hacer aplicar correctivos, pero siempre va a ser como un poco como las sectas. En plan, sí, tú eres parte de nosotros, entonces tú al final también te vas normativizando, porque además el mundo está hecho para que normativizarte sea fácil y sea gratificante, ¿sabes? O sea, como que renunciar a tu expresión de género para ser disidente no es gratificante, pero que tú puedas, por ejemplo, reforzar tu identidad de género y la norma te está diciendo, ah, sí, 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 perfecto, luego te aplica correctivos, claro, no te pases por aquí, si el día de mañana estás con una tía, te vamos a aplicar un correctivo y te vamos a dejar de lado, nos vamos a escandalizar o lo que sea. Por supuesto, esos correctivos existen, pero al principio todo opera como... Tú eres bienvenida entre este grupo de personas totalmente normativas, te escuchamos y tú eres una de las nuestras, entonces tú al final te mimetizas porque te han expulsado de esos sitios de los que tú creías que formabas parte. Entonces al final es una profecía autocumplida, es como claro, te normativizas para sobrevivir en un mundo en el que te están diciendo que los márgenes no son lo tuyo, que te vayas a la norma. Además, te que dentro de la norma, además, la norma a esa identidad, por ejemplo, que tú representas, lo verían como un, ¿ves? Pues la chavala ha tenido su momento loco de locura, ha jugado a ser rebelde, Sí, se ha ido a un par de ocupas, porque qué divertido, qué exótico, se ha dado 4 pipazos con una amiga, pero ahora ya, pues oye, ya está en... Entonces, ya está centrada. Ya se ha centrado, claro. ya ha dejado esta etapa de ella linda, libre y loca. Ahora ya está donde tiene que estar, ¿sabes? Entonces es una mierda porque al final estamos empujando a la gente a eso, en vez de abrir los espacios a no una sola identidad, sino a que sea como una especie de plastilina, tía, que donde coexistan muchas identidades, porque además luego la identidad va variando, o sea, yo no me he visto como cuando tenía 20 años y espero no vestirme igual que cuando tenga 45, o sí, no lo sé, pero quiero tener libertad para decidir cómo quiero vestirme, o si mañana me quiero dejar el pelo largo y que eso no invalide ciertas medallas que yo puedo tener por X. Y lo del tema de las prácticas como baremo, es que parece perverso incluso para también las mujeres cis-hetero que tengan vidas normativas. O sea, vamos a empezar también a preguntarles a ellas, oye, ¿el tema de por sexo anal te mola? Es que igual no eres tanto. ¿Hace cuánto? O sea, a eso aspiramos. Bueno, eso existe también del tipo, si practicas sexo anal ya no eres tan buena feminista. ¿También? Sí, eso no lo sabías. No. Sí, yo es que como me siento un poco como entre dos mundos, entre el mundo queer, porque mis amigas queer y mis amigues y amigos son increíbles y me han permitido ser parte de ellos a pesar de, ¿no? Pues que mi práctica relacional a lo mejor no sea tan disidente como la de ellas y soy parte de ese grupo. Y luego me muevo también en un mundo como más normativo, precisamente pues porque tengo que ir a la guardería y conozco a madres, pues que son estupendas, pero estoy ahí como entre dos mundos, entonces como que veo un poco lo que pasa en un lado y en otro, estoy en un lugar liminal entre la disidencia y la norma. Y yo veo mucho eso, que es como, pues de repente eso, ¿no? La penalización de, por ejemplo, de feministas normativas del sexo anal, que es como, es que te estás vendiendo a los hombres. Tío, o sea, qué básico, ¿no? O sea, es como todo muy de blanco, negro, sí, no, si tienes el pelo corto te coloco aquí, largo aquí, tal, si te gusta que te aten a la cama eres esto, y si le gusta a tu marido que le aten a la cama, o sea, es como todo, ¿no? Estanco, absolutamente, permanente. Es triste. Y súper adoctrinador, o sea... Y sobre todo que es como... O sea, no entiendo cuál es el punto de analizar el comportamiento individual de nadie. En plan, o sea, es como, no explica nada sobre el mundo, ¿sabes? O sea, quiero decir, es como, podemos analizar, por ejemplo, puedo entender que hablemos del sexo anal como una práctica que los hombres muchas veces conciben como humillante, y precisamente viene también de donde viene, o sea, por eso también consideran que los hombres que practican sexo con otros hombres son menos hombres. Y no significa que todos tengan sexo anal, pero bueno, como es una práctica asociada al sexo marica, pues está ahí, ¿no? Pero siempre colocándose ellos como que sería ser marica, ser pasivo, pero activo no. O sea, claro, ellos claro, es muy curioso, ¿no? Que nunca se miran en que amigo heterosexual. Eso al gay que le gusta ser el activo,
es lo mismo que haces. No, pero es que es distinto. Es como que Total. nunca se ven en la otra posición, pero en una de ellas sí que es como, no es ni menos ni Totalmente. más, ¿sabes? Pero es Pero- como... y luego además es que, o sea, que podemos problematizar esas cuestiones y luego entrar en el disfrute de cada una, de si practica sexo anal o de, ¿sabes? O sea, es como, podemos hacer la lectura estructural de las cosas. Luego ya cada una que tenga su propio análisis y que además tampoco la conclusión sea, bueno, hay que vivir con nuestras contradicciones. Yo, cuando practico Lo que te apetezca, cuando tía, hago o sea, prácticas es que... consideradas patriarcales, no me estoy contradiciendo en nada. Estoy disfrutando. O sea, de verdad lo digo. Es que es como, no, es que claro, luego, o cuando, yo qué sé, cuando me maquillo, o cuando me depilo, o cuando, de verdad, yo personalmente, en otras cosas puede que sí, pero hay cosas de mi práctica diaria que pueden tener una lectura estructural y aún así yo no me estoy contradiciendo. Pero y además... O sea, que todo es que le como- hace tener una visión súper poco queer, porque entonces estamos pasando por alto que mañana un señor le apetezca que le metas un dildo por el culo. Eso, Es no que es, eso justo- no es sexo anal. Eso justo te iba a decir, que es como además es que como que penalizar tanto eso es cerrar la conversación a que muchos hombres cis hetero, que yo conozco muchos, les guste que le penetren analmente. Con un dildo, con los dedos, o sea, y además por una tía. Y hay muchos a los que les gusta. Y Y, no les siguen siendo convierte en perfectamente heteros. homosexuales ni en Y se- bisexuales, claro, es como... o sí, o no, o O sea, sí, me da pero me refiero igual, que no pero van que la relacionado con práctica las sexual, prácticas, claro, exacto. tía. Y es como, hay muchos, entonces abramos la conversación, pero si tú ya te pones a estigmatizar prácticas, claro, ¿tú crees que el hombre hetero de turno se va a sentir de verdad como en un lugar seguro para decir, a mí me encanta que mi novia me folle por el culo? Pues no, pues obviamente no. Y entonces me parece como, es que estamos cerrando la puerta a que realmente, o sea, como ¿no? a la liberación sexual real, que es que haya muchas prácticas muy diferentes y que además no estén estigmatizadas. O sea, es que estigmatizar prácticas Es es como, absurdo. es contrario a la libertad sexual. Y luego, insisto, podemos problematizar sobre cómo conciben los hombres el sexo, cómo conciben determinadas prácticas, que para ellos sean consideradas humillantes, pero eso no O una significa... obligación que las haga su pareja, Claro, o sea, pero muchos eso no matices, significa claro. que cuando tú la realizas, necesariamente ni te estés contradiciendo, ni no la estás disfrutando, ni lo estés gozando, ni... O sea, que no Es es que así. además ese Y discurso... decir esto es que me parece tan obvio. Yo lo veo súper obvio, tía, porque además creo que es generar problemas donde no los hay. Porque, o sea, tú porque ahora tienes la personalidad que tienes, la tienes formada y estás segura de tus opiniones, tal, pero tú imagínate que lo haces, no sientes que te contradices y dices, ¿por qué no me contradigo? ¿No seré tan buena feminista? Porque me están diciendo que lo suyo sería que me gustara, pero que luego me sienta mal porque me guste, pero yo no me Sí. siento mal, o sea, que te genera una rayada mental. Total, total. O sea, estar disociada todo el día. tía, De hecho, o sea, todo el rato el no dejarte un margen de maniobra, porque entonces, o sea, si mañana eso, un señor cisetero que está con su mujer 15 años y le apetece por lo que sea decir, oye, Mari Carmen, mira lo que he visto paseando por el Paso de las Delicias en un sex shop, ¿te apetece metérmelo por el culo? Ese señor hay que generarle la duda de, pero igual, esto atenta contra mi masculinidad, igual no soy tan hombre como... Tío, o sea, es generar una de problemas. total. Y luego, ahí iba a decir algo y se me... Ah, sí, luego hay una cosa que es el salvar determinadas prácticas, o sea, cuando las hace una mujer, porque las hace con otra mujer. Que esto también lo he leído. Sí, tía, Lo he o sea, leído, pero me no, estoy... no en 3 tweets, lo he leído en un artículo publicado, o en 2 creo, bueno, o en uno al menos, del palo, si tú practicas sexo anal con un hombre, ya sabes a lo que te estás exponiendo porque sabes Guau. cómo concibe él el sexo anal, pero cuando lo haces con una mujer no, porque todas sabemos que relacionarse con mujeres es solo un lugar de paz y un lugar de luz. Entonces, de hecho, esto pasó con Sabrina Carpenter cuando sacó la portada del álbum de Man's Best Friend, que sale con el pelo... Bueno, voy a quedar genial en cámara haciéndome a mí misma esto, pero que sale como, ¿no? Que alguien con traje le está Sí. cogiendo el pelo y está en una posición, pues eso, ¿no? Como muy ¿cómo se dice? Como de sumisión. De sumisión, sí, es que no me salía el lenguaje BDSM, pero sí, como si fuese la sumisa, ¿no? Sí. Y entonces alguien decía, para defender a Sabrina Carpenter, que es la mejor, que nadie hace falta que la defienda, o sea, es que es una pedazo de travesti esa señora, esa chica.
pues como la acusaron de ser una traidora del feminismo y en plan qué vergüenza, está promoviendo la violencia sexual, está promoviendo que las mujeres seamos sumisas, bla, 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 alguien en un artículo con muy buena intención dijo, no, pero es que quien le coge el pelo es alguien con traje, pero igual es una lesbiana boot. Y era como, en plan, o sea que si es una lesbiana boot, está bien. Claro, o sea, Pero ya- si es una lesbiana butch que va con traje, claro, como no se ve la cara, todo el mundo había dado por hecho que era un hombre tirando el pelo a Sabrina Carpenter en la portada. Luego si puedes lo pones cuando salga esto. es que se me está petando un poco la cabeza, tía, porque yo no conocía esto. Hay el titular del artículo es una declaración de una chica que dice exactamente, de una investigadora que dice eso. Estamos dando por hecho que es un hombre, a lo mejor es una lesbiana butch, y a mí me encantaría imaginar que en realidad es una lesbiana butch, rollo. Entonces, si es sumisa para una lesbiana o para otra sáfica, está bien. Pero si es sumisa Claro. para un hombre, que además no sabemos ya ni siquiera si es bisexual, o sea, para es un hombre, está mal. O sea, hasta ese nivel de simplificación, de simpleza, no simplificación, de Claro. simpleza mental. O sea, que es que además que yo entiendo que tú puedes hacer una crítica o una reflexión de decir, ¿es necesario esto en un mundo con estos índices de violencia sexual, estructural, con estas características? Como reflexión de decir, un debate tal, pero generar ese conflicto, ese nivel de violencia, de cancelación, no sé qué tal, para luego que el revulsivo no sea decir, tías, o sea, creo que esto es seguir con los estereotipos, tal, sino Tía, que pero es la que solución además- sea, y si es una batch, es como, ¿y qué cambia, tía? Si yo me he encontrado en garitos de lesbianas hacer pedagogía del consentimiento que no he tenido que hacer en espacios con hombres cis-heteros, que puede ser porque yo tampoco comparto muchos espacios con hombres cis-heteros y los que comparto son tíos que, obviamente no pongo la mano en el fuego por nadie, pero creo que son tíos que esto ya lo tienen interiorizado. Pero a una lesbiana le he tenido que decir, tía, ¿no ves que estás agobiando a la otra persona? ¿No le estás viendo que te ha dicho que no quiere que le des un abrazo y que la toques y que le agarres? Tía, y eso a otra lesbiana. Entonces, a mí este rollo de no, es que eres una lesbiana. O sea, es que Ya, no ya, sé, ya, tía, pero- es absurdo. Sí, o sea, sí, sí, totalmente. O sea, pero es que además es como, pues eso, que es, o sea, es un mundo en el que o sea, es una forma de castigar a las mujeres bisexuales en realidad. O sea, en realidad es un castigo en diferido a una mujer, sobre todo principalmente bisexual, porque las bisexuales están en el punto de mira porque es como encima tú, que podrías relacionarte con mujeres, que podría tirarte el pelo una sáfica butch, te estás dejando que te tire el pelo un hombre. En plan, ¿cómo osas? Porque las heterosexuales no tienen otro remedio, ¿sabes? Si me apuras. Es que es un Pero poco las ese discurso, bisexuales, claro, es un castigo en diferido. Y además es que, tía, yo qué sé, o sea, como que en realidad lo de Sabrina Carpenter es súper camp, o sea, esa portada es, o sea, tiene como muchísimo sentido porque además ella está como disfrazada de gata. De hecho, creo que no sé si salía como alguna referencia a un gato y tal, que es como está jugando con el mejor amigo del hombre, que suele ser un perro, pero en realidad es un gato, pero que en realidad los gatos siempre se dice de ellos que son independientes, que no te hacen ni puto caso, que van y vienen cuando quieren y que en realidad los dueños, o sea, no existen los dueños de los gatos son como los dueños del mundo. Entonces es como, o sea, toda esa portada es súper camp, tiene un montón de mensajes, es súper brillante en realidad, mola muchísimo y muchas tías fem que nos identificamos además como con esa performatividad, a muchas mujeres trans, travestis, maricas, fems en general, o sea, alineadas con lo marica fem, porque es todo un mismo espectro, y esa portada nos pareció la hostia. Entonces es como, es que ni siquiera entiendo como el nivel de debate de... No, a quien lanza la crítica es verdad que define mucho qué tipo de crítica es, ¿sabes? Porque si... Entonces es una crítica muy inteligente desde lo cultural de, pues esta portada no aporta nada porque ya se ha hecho, es reiterativa, es tal, pero vivimos en un mundo cultural en el que, o sea, todo es muy reiterativo en general. O sea, que si lo haces con eso, lo haces con otras cosas. Pero poner como el foco y la mirada justo sobre eso, ¿sabes? Como que no me parece casualidad. Y además hacer esto de, pues eso, que promueve la violencia de género. Y es como, pues, en realidad lo que estás diciendo es que si el día de mañana una chica, una fem, sufre violencia de género, violencia sexual y ha disfrutado de algún tipo de Lo ha práctica elegido, sí. que se considera de sumisión, se lo tiene merecido.
porque es ponerse en la diana de algo que ya te están avisando con antelación. Sí, tía, es que es el mismo discurso que llevabas Cultura de la violación. puesto, Total, por dónde total, ibas, total, por qué te total. fuiste con él, por qué dijiste que sí a esto, sí, o sea, todo el rato así. A mí me parece, tía, muy peligroso y muy triste porque de verdad que creo que es... O sea, que es un triunfo de la norma, tía. Que la Totalmente. norma haya llegado hasta ese punto ha sido como una metamorfosis y un cambio para que encima te lo digan. Bueno, O es que sea, además es como la constatación es que no tiene ningún sentido. de que el discurso reaccionario se ha colado en nuestras Sí, sí, casas, sí, entendidas, 100%. las casas feministas, o sea, en los lugares que estábamos construyendo, es que se ha colado de pleno. Porque, o sea, como que es muy significativo, ¿no? Que estemos como todo el rato teniendo como, pues sí, estas narrativas que son súper culpabilizadoras y que es que lejos de sentirnos emancipadas y liberadas respecto a nuestra sexualidad y incluso desde ese lugar de pequeña liberación, empezar a plantearte otras prácticas sexuales que pueden ser no normativas, pues que eso solo va a empezar cuando alguien no te esté llamando puta, ¿sabes? Cuando no No, te esté claro. diciendo eres una guarra por hacer esas cosas. Cuando eso suceda, entonces podremos empezar a pensar quizá en otras prácticas, pero si eso, que es supuestamente normativo, ya lo estás estigmatizando, las que ya de por sí están estigmatizadas, claro, es que ni te las planteas porque piensas, buah, si hago una felación, como encima me ponga a tener relaciones sexuales con un dildo, con varias personas a la vez, o con, ¿sabes? O a vestirme, por ejemplo, con látex o cualquier cosa de estas, que eso está súper estigmatizado, pues claro, ya ni te cuento lo que voy a hacer a ojos de toda esa gente. O sea que esto igual está mal dicho, pero que muchas de las personas que es como se dedican a ser las policías de la moral, estar todo el rato diciendo esto no, esto hace menos, tal, tener una vida sexual yo creo entre aburrida y muy aburrida. Y entonces, de verdad, creo que es una manera de decir, pues como cuando en la mili hacías novatadas y tú has pasado por esa etapa, es como, pues como yo estoy en esto y no me permito disfrutar y no me permito esto y mi deseo es así de rígido y no voy a pasar por el halo de hacer esto y lo otro tal, voy a echarle mierda a cualquiera que me diga que esto... Es un poco esa dinámica, A porque yo ver, estoy algo, convencida que sí, el deseo en ciertas personas no puede ser tan sumamente rígido, pero igual que entre los hombres súper homófobos, cis hetero, que van de machitos, yo creo que en el fondo a veces sueñan con poder tener esa liberación, porque lo hemos visto o sea, en el franquismo, por ejemplo, tía, ¿cuántos de los que iban los domingos a misa la noche anterior estaban buscando mujeres trans específicamente con pene y tal para sexualizarlas, para violentarlas, tal, porque en el fondo no se atrevían a decir, es que igual yo quiero tener más libertad en mi deseo? O sea, que es que esa represión, tía, yo creo sí, 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 o sea, yo creo que algo creo que hay una parte de verse confrontadas y de verse en un lugar tan incómodo de su propio deseo, como tú bien has dicho, que al final, en vez de replantearse esto porque me inquieta, voy a intentar desbaratar esto, ¿no? Y como, sí, deshacer este nudo entre mis manos para ver qué es lo que tengo aquí, porque me está generando, ¿no?, esta incomodidad, pues al final es muchísimo más fácil violentar a la otra persona, claro, o sea, o sea, gran parte de la violencia muchas veces es ya no porque tengas un deseo mimético, o sea, como que el deseo sea exacto, ¿no? Como penalizo el sexo anal porque yo también querría y no me atrevo. O soy homófobo porque en realidad yo soy homosexual. O sea, no creo que opere así o tan así, o sea, no pero sí que hay, homosexual, sino que claro, tengan ese prejuicio de decir, me gustaría explorar esta parte de mi deseo, porque pero hay no muchas puedo. veces, claro, hay una confrontación de lo que tú podrías ser. O sea, ¿por qué muchas mujeres trans, o sea, por qué muchos hombres odian a las mujeres trans? Porque les están confrontando, les están diciendo que la masculinidad o que su hombría es de cartón piedra, que se puede deshacer así, que es que en cualquier momento puedes ser mujer, Claro, eso es como... porque lo son, porque son mujeres, por lo tanto, o sea, ser hombre y ser mujer es tan esencial, o sea, es como, tiene tanto peso como no lo tiene. O Sí, sea, porque porque hasta es una como, construcción social del género, eso a ellos les confronta, en plan de, que esto no está garantizado 100% y que... claro que no es algo, no es, o sea, es una visión tan poco esencialista de la vida, poder performar esas cosas, que claro, les confronta o sea, es cuestionar todo su sistema de creencias. Entonces, claro, cuando a ti te cuestionan tu sistema de creencias, es como,
te genera mucha incomodidad y en vez de navegar esa incomodidad intentando ir hacia lugares más luminosos, dices, pues nada, voy a ser un grandísimo hijo de puta. Por ejemplo, esto tiene un artículo, si podéis leerlo, es un poco largo, pero Sophie Lewis tiene un artículo increíble analizando la obra de Andrea Dworkin, que claro, es como la lesbiana de referencia que además ahora está como muy de moda en los Estados Unidos. Entonces Sophie Lewis dice que el resurgir de Andrea Dworkin es profundamente reaccionario y que es sintomático del momento contrarrevolucionario que vivimos ahora, porque en realidad los postulados de Dworkin, si bien ella entiende de dónde vienen, porque o sea, lo que cuenta es que Dworkin era una mujer que se relacionaba con muchos hombres, o sea, que tenía sexo follaba con muchos tíos, y en concreto, no me acuerdo el nombre, pero uno de sus grandes amantes, digamos que fue ella la que le introdujo en el BDSM. O sea, a ella le encantaba el BDSM, aunque luego renegó de la pornografía del BDSM, dijo que era inherentemente violento. Entonces, es muy guay porque ella cuenta cómo, digamos, o sea, este tío luego empezó a ejercer violencia sexual contra otras mujeres, entonces cuenta que Dworkin se sentía como profundamente culpable, y de hecho incluso a ella, vamos, la destrozó físicamente también, y entonces cuenta cómo ella se sentía muy culpable de haber como creado un monstruo. Y entonces eso que le producía tanta incomodidad sobre, hostia, le he enseñado a maltratar a someter a mujeres en la cama. Y él lo ha utilizado de esta manera perversa. No, y él, o sea, lo he convertido en un monstruo y le he enseñado yo cómo ser un monstruo, no me lo puedo perdonar, entonces lo que hizo fue, se volvió cucú bananas y entonces decidió que todo su activismo iba a estar centrado en considerar que la pornografía, el BDSM y cualquier forma de encuentro sexual entre un hombre y una mujer era violencia. Tía, que pero... en este sistema patriarcal no podía haber un encuentro sexual entre hombre y mujer que no estuviese libre de violencia. Esto está en su obra. Pero entonces, tía, es muy fuerte porque al final ella cae en esa teoría o sea, machista de la culpa es tuya, mujer, que has convertido a este hombre. Igual que cuando sale un agresor en un partido político, la culpa no es de él, es de todas las demás. Y ella, ¿tú qué hiciste para...? Claro, y ella para redimirse decide odiar a todos los hombres. Tía, rollo, bueno, lo hice mal con uno, pero ahora me los voy a cargar a todos. Literalmente es eso, o sea, no estoy exagerando, es que Sophie Lewis lo cuenta súper bien. Y horrible. Cuando lees lo que le pasó, da muchísima pena, o sea... Pero no es culpa de ella, es culpa de él. O sea, claro, te quiero decir, es como que te enseño lo que significa un cuchillo y tú decides utilizarlo para matar a 50 personas. Pero claro, como... la culpa opera de una manera que no es tan sencilla, ¿sabes? Entonces ella como decidió algo tan trágico porque da muchísima pena y dices, qué injusto, o sea, como... Hostia, qué horror lo que tuvo que vivir esta mujer, a qué violencia se enfrentó y decidió llevar las violencias masculinas que había sufrido, en vez de llevarlo a un lugar luminoso de, pues hay que confrontarlo así, esto sucede por esto tal... No, vamos a odiar a los hombres. Porque sí. Como, entonces rompes con todo lo estructural. O sea, quiero decir, ahí estás como eliminando como cualquier forma de esperanza. De creer en un mundo mejor y además estás colocando a las mujeres en un lugar de pureza. Y es el discurso este reaccionario de las fachatubers de que los comparan con leones, en plan de un león cuando huele la carne y tal, que es como, pues entonces los leones no dirigen empresas del IBEX, ni hacen, yo qué sé, ni se compran un Lamborghini, ni nada, si que son leones que vivan como leones. O sea, que me parece una cosa tan simplista y tan, lo que dices tú, de que no tiene ninguna esperanza. Entonces, ¿para qué hacemos feminismo si todo es cambiante, no hay remedio, no hay esperanza? O sea, es claro, pero lo que pasa es que, claro, estamos en un momento en el que es muy difícil, o sea, es verdad que vivimos una reacción masculina y ser hombre en este mundo muchas veces es alinearte con la violencia, además con la violencia antifemenina, y claro, eso resulta profundamente incómodo, o sea, levantarte cada día pensando que puede existir un mundo mejor en el que la masculinidad pueden no subordinar a la feminidad y que haya muchos hombres que no decidan levantarse por la mañana y exponer fotos de sus esposas en Facebook o tal, es muy difícil. O sea, lo fácil es decir, es que está todo perdido. Son todos iguales, pero en realidad es como... Es fácil en el sentido de que ya no tienes que idear, ¿sabes? Como no tienes que trabajarte la esperanza. Sí, que la historia está escrita, en plan de esto. Que la historia está escrita, exacto, y es como, ya, es que literalmente ser feminista es muy incómodo. O sea, claro, pero...
es creer en tus convicciones. Claro. Yo sí que creo que hay un mundo posible, no solamente ideal, sino posible, en que los tíos no ejerzan violencia estructural sobre las mujeres. Los tíos hablo como de masculinidad, o sea, lo que has dicho tú, de la masculinidad no subordina a la feminidad. Si no creyes en eso, no haría activismo, tía. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ni me declararía feminista, o sea, si que no creyes en ese ideal. Porque para mí cualquier utopía tiene que ser aplicable, o sea, si no... Eso es un punto de vista mío. Habrá gente que diga, no, vamos a crear en la sociedad sin... Por eso, yo qué sé, ¿sabes? Yo creo... O sea, creo en la propiedad privada, por ejemplo, porque si tú me dices, no, una utopía es como, ya, bueno, pero yo hoy en día me gusta tener, yo qué sé, propiedad privada. Si creamos un mundo utópico tal, pero yo quiero tener utopías que sean realizables a corto plazo porque no quiero vivir en una desgracia para siempre. Me apetece ser feliz. Creo que tengo derecho a ser feliz. Pero es que esos mensajes son muy reduccionistas y también como que colocan mucho, se entiende mucho esa contradicción que le generáis, o sea, que la bisexualidad, por ejemplo, genera en el resto de orientaciones sexuales, porque al final, lo que dices tú, mi homosexualidad nunca está a salvo. Totalmente. Y mi heterosexualidad nunca está a salvo, porque claro, algo que yo creía seguro me están diciendo que si yo siento deseo por otra persona, ya me tengo que salir de esta caja que ya me he construido. Eso es. Y tía, hay tantas lesbianas que yo creo que son bis y tantos maricas que yo creo que son bis y que no lo hacen por miedo y por interiorizada y por perder ese privilegio porque se ve como bajar un escalón en el escalafón del colectivo, que a mí me da mucha pena, tía. O sea, me da bastante pena. O sea, sobre todo yo creo que puedes como sentir puntualmente deseo hacia otros géneros y que a ti tu etiqueta te defina de muchas otras maneras y no solamente por la atracción a otras personas, porque yo misma defiendo que la bisexualidad no es solamente con quién me relaciono sexualmente o quién me atrae puntualmente. La sexualidad también está... Claro, o sea, que lo puedo entender, ¿sabes? No es una cuestión de decirle ahora a todo el mundo, todos sois bisexuales, pero sí que hay una resistencia profunda a plantearte o cuestionarte tu deseo precisamente porque es eso, justo lo que has dicho. O sea, lo que has dicho perfectamente. Bajar en el escalón del activismo y de lo LGTBI y de lo queer. O sea, es así. Y además, y ya a nivel fuera del activismo, también es algo que asusta mucho, porque al final a las personas bisexuales se las ve como pues indecisas, como poco leales, poco estables, ¿no? Como que es algo que es, ¿no? Como es cambiante, que no puedes fijar en un lugar o en otro, al final es poco predecible y lo que no es predecible pues nos genera inquietud y nos asusta porque pues, lo que es impredecible no podemos controlar. Entonces eso también es como algo que asusta mucho, planteártelo a ti misma, a ti mismo, a ti mismo. Pero sobre todo en el activismo yo sí siento que es por una cuestión de estoy bajando en el escalón de lo que es estar politizada. ¿Sabes? Sí, y en la norma también, tía, o sea, yo sé, por ejemplo, que si yo mañana tuviese una relación con un hombre, a mucha gente de mi entorno yo creo que le costaría muchísimo. O sea, si yo mañana me digo, joder, creo o he descubierto, me estoy planteando que soy bisexual porque he sentido esto, tal, y ese tránsito a esa etiqueta, yo creo que habría mucha gente que sería como... Incluso de gente Totalmente. Como que es como, ya he aceptado lo de que seas lesbiana, ahora no me vengas con movidas raras, ¿sabes? A ti lo que pasa es que te gusta mucho darle al tema, ¿sabes? O sea, yo creo que sería un poco el diagnóstico. Totalmente. Entonces, se entiende que las mujeres bisexuales, femeninas, tal, representáis como, ¿no? Para una cosa que te quería preguntar yo a ti, pero... Claro, es que estás diciendo lo de que la gente se echaría las manos a la... O sea, como que, plan, que le petaría la cabeza si tú de repente estuvieses con un hombre. Sobre todo si fuese un hombre masculino. Sí, pero yo te iba a preguntar, por ejemplo, ¿todavía sigue habiendo reticencia? O sea, ¿o se sigue viendo extraño, por ejemplo, si dos lesbianas muy masculinas están juntas? Porque, por ejemplo, en Stone Puts Blues, eso lo cuenta Leslie Feinberg, que era como que al principio era como que dos butches no se concebía que estuviesen juntas. No sé, porque como luego también hay gemenovias, tía. O sea, es como gemenovias, o sea, parejas de pavas que son iguales, ¿sabes? Entonces... Bueno, eso también ocurre en el mundo hetero, que dices, también pasa. ¿son pareja o hermanos? Son hermanos, tía, sí. Entonces, ¿verdad que puede ser? Yo cuando me pongo la ropa de mi novio, porque ya vivo todo el día con el moño y tal, también pienso, Dios mío, me estoy convirtiendo, ¿sabes? Me estoy convirtiendo en él, o sea... Creo que toda pareja en un momento determinado se convierte en una especie de espejo. De hecho, Marilyn lleva mi ropa ahora mismo en este preciso momento.
O sea, eso pasa. Pero sí, es verdad que lo de las gemenovias, o sea, existe. Sí, yo creo que sí que desde fuera puede sorprender, pero desde dentro yo creo que está un poco superado. Pero, por ejemplo, yo sí me he escuchado todavía o sea, frases en entornos que igual no están tan politizados o no son tan activistas, tal, en plan de, pero entonces tú le tienes fobia a los penes y yo, pero no, porque yo con una mujer trans podría estar. Y de repente es como, en plan de, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Y yo, bueno, well. No, en este caso fue una mujer cis-hetero. Pero luego dentro de las lesbianas también está el rollo este, ¿no? De que entonces... Pero tal cual. por ejemplo, yo a veces pregunto, ¿para esas lesbianas el dildo qué es? O sea, quiero decir, o sea, Tía, es como, o sea, no sé, es que como algo, o sea, a mí el que feminismo imita trans un órgano excluyente... muy concreto, ¿sabes? O sea, ya ni siquiera por estar con mujeres trans, con pene, que perfectamente, sino el hecho de usar el dildo que es tan común entre lesbianas y es como... O sea, es que de todas formas el tema de lo que son juguetes sexuales tal, yo eso lo meto dentro como de otro universo, porque yo, si mañana, pues eso, una pareja de heterosexual o bisexual, hombre y mujer, y ella utiliza el dildo con él, no pensaría que a él necesariamente le puede atraer el pene como genital. Pero yo sí que creo que mucha gente, desde la simpleza de si usas esto, entonces tal, es como, tía, para mí un juguete es un juguete. Me pueden gustar las esposas y no la policía, o sea, te quiero decir, Total. ¿sabes? Que es que... Es deseable, de hecho, que sea así. O sea, viva las esposas y la policía, o sea, y la policía no tiene. Ya no Viva las sabes. esposas, las cuerdas, tal, y ACAP, compatible. Pero no sé cuánto tiempo llevamos, estamos aquí con muchísimos melones. Ya, Igual es se que acaba la batería, hemos hablado es lo que de me todo preocupa. ya. 1 hora. Pues nada, podría dar para otro podcast, tía. Total, O bueno, sea, para que el muchas futuro. gracias Gracias a por ti. tu franqueza y de verdad creo que es súper necesario este tipo de incendios porque creo que no son, o sea, son incendios de abrir, o sea, como conversaciones incómodas que yo espero que cada vez dejen de serlo poco a poco, ¿sabes? O sea, que esa Ojalá. incomodidad se vaya ya diluyendo, tía, porque creo que no tiene ningún sentido. O sea, que muchísimas gracias. Pues por gracias a ti. Además, esto es súper cómodo. ¿Te lo has pasado bien? Muchísimo. Qué bien, Sí. tía. He sudado, pero... Es que ahora hace calor otra vez en este Total, qué Madrid horror, de verdad. de la psicópata de la Ayuso. Qué bien.